Otro día, otro programa, otro invitado extraordinario. De nuevo, tenemos al físico Víctor García para hablar nada más y nada menos de terraplanismo moderno. El retorno de terraplanismo, como si fuera Arnold Schwarzenegger en Terminator a la comisaría de policía. Vais a quedaros estupefactos si pensáis aquello de, bueno, ya sé el terraplanismo que... No, cuando entremos en detalles os va a sorprender. Y vamos a intentar que Víctor vaya desmontando poco a poco los argumentos de los terraplanistas. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, buenas. La verdad es que cuando me propusiste el tema lo vi un poco escéptico, pero bueno, vi que tenía la chicha, ¿no? Que podía, y bueno, vamos a ver hasta cuánto se le puede sacar a esto, ¿no? Pero vamos a ver. Si te parece, primero, antes de empezar, voy a mostrarte una encuesta. ¿Te parece? Dos encuestas. Voy a mostrarte la primera de ellas, una encuesta de Estados Unidos de YouGov. La pregunta es simple, es una de las encuestadoras más importantes del país. ¿Crees que el mundo es redondo, esférico, o que es plano? El 84% de la gente responde, yo siempre creí que el mundo era esférico. El 5% de la gente dice, yo siempre había creído que el mundo era esférico, pero ahora recientemente soy escéptico, tengo dudas. Un 2% dice que yo siempre creí que el mundo era plano, pero ahora tengo dudas de si es plano. Y luego dice, yo siempre he creído que el mundo era plano, un 2%, y no está seguro un 7%. Si nos vamos a la gente que tiene entre 18 y 24 años, por debajo de 25, digamos generación Z, solo 2/3 están absolutamente seguros de que el mundo es esférico. Y os puede parecer, bueno, pero hay gente que tiene dudas, 75. Coño, es que no hay que tener dudas, pero bueno. 2/3, solo 2/3 de los menores de 25 años no tienen dudas de que es esférico. Y a medida que se va subiendo la edad, cuanto más se sube, menos dudas de que el mundo es esférico. Hasta que, bueno, vemos que entre 25 y 34 años, el 76% no tienen dudas, siempre han creído que el mundo es esférico. Entre 35 y 44 años, el 82%, entre 45 y 54 es el 85%, y por encima del 55 años, el 94%, porque yo siempre tengo la teoría de que hay un 3% de gilipollas en el mundo. Cada 25-30%, cada 25, 30, 33 personas hay un gilipollas, con lo cual me cuadra, ¿no? Pero claro, ¿cómo interpretas que a medida que baja la edad, aumenta el número de personas que consideran que la Tierra es plana o que tienen dudas de que la Tierra sea esférica? Bueno, a ver, aquí hay algo más, ¿no? Porque digamos, si todas fueran ese 94% de los mayores de 55, te diría, mira, incluso puede que haya un 3-4% de gente que se ríe de la encuesta y contesta lo más friki, que también ese sector hay que realmente no lo creen, ¿no? Pero claro, esto no es, vale, que quizá los jóvenes son más dados a contestar por las risas y con la coña. No te digo que no, pero quiero decir, probablemente aquí se da un poco lo que hemos comentado, ¿no? El influjo de las nuevas tecnologías y de las redes de información que han propagado mucho más según qué teorías y que además hace que se pongan en pie de igualdad mucho más. Porque al final, tú en las redes hay una cosa que pasa y es que te puedes ir metiendo en una caja de resonancia muy fácilmente. Y entonces empieza la cantidad de información que recibes a favor de una teoría digamos, que va a favor de algún prejuicio que tú ya tenías, empieza a aumentar drásticamente porque los algoritmos de recomendación o tú mismo empiezas a buscar solo información que, digamos, te da la razón en lo que piensas y poco a poco te vas metiendo en lo que llaman los ingleses la rabbit hole, ¿no? La madriguera de conejo. Y metes ahí y hay gente muy, muy atrapada, pero muy atrapada. Entonces, te puedes quedar muy atrapado, quiero decir. Y además, Víctor, algo que para mí que es muy grave, y es que
se crea una cámara de eco en Claro. la que tú entras en contacto con la información y con la gente que piensa como tú, con lo cual, coño, da igual donde busques, encuentras lo que tu sesgo de confirmación quiere encontrar. Claro, y entonces se va produciendo una validación de eso. Claro, este fenómeno se produce en gente más joven, de generaciones, bueno, la nuestra y para abajo. Pero por arriba de la nuestra, probablemente que sea lo que estamos viendo, ¿no? De 45 a 54 y ya más de 55, ya son más refractarios a eso porque su mundo ha sido más televisión y radio. Y estos medios, obviamente, pues en principio no se hacen mucho eco ya de estas teorías tan locas. Pero bueno, de otras sí, pero de la Tierra plana aún no, no he visto demasiado. Hay que decir algo, en honor a la verdad. Esta encuesta es de Estados Unidos, donde el terraplanismo en Estados Unidos es mucho más, ha penetrado mucho más. Hostias. En el Reino Unido, por ejemplo, estamos hablando de un 3%. El 97% de la gente considera que el mundo es esférico. En Estados Unidos solo el 84%. O sea, la diferencia entre el Reino Unido y Estados Unidos es brutal. A ver, En ¿me los países puedes anglosajones. repetir? ¿Esta encuesta entonces es de Estados Unidos? De Estados Unidos solo. En el Reino Unido, por ejemplo, es marginal. La gente que piensa Hostias. que, o sea, es solo de Estados Unidos. Claro. Claro, porque si esto fuera Reino Unido, entonces el porcentaje salía mucho. Sería entre el 3 y el 4%. Nada más. Claro, estaríamos en el 90 y tantos, ¿no? Sí. Estaríamos básicamente en una media como la gente de más de 55 años de Estados Unidos. Claro. Pero si te parece, te voy a mostrar algo más que te va a sorprender de Estados Unidos, ¿vale? Si yo te digo cuál es el porcentaje de gente que considera que cree al menos en 4 de las, creo que 15 teorías conspiranoicas más famosas, ¿qué crees que veríamos? O sea, ¿Cómo? mira, te lo voy a mostrar. Ah, vale, ya. Esto es el porcentaje, no es el porcentaje del conjunto de la población. Es el porcentaje de gente que considera que hay al menos 3 teorías de la conspiración que existen, que son ciertas. Dentro de las conspiraciones, lo que es más común es que te implantan un microchip, en el caso de que te están tratando algo, que la Tierra es plana o que, y además tiene sentido, porque lo de la Luna es que lo vimos hasta aquí. Entonces, digamos que estas 3, lo de los microchips, están como relacionados, ¿no? La cantidad de gente que cree en lo de los microchips, en que la Luna nunca se pisó y que la Tierra es plana, está relacionado. Claro, porque además muchas veces las mismas zonas, los mismos cajas de resonancia que difunden una, difunden la otra. Difunden esas 3 típicamente, bueno, otras añadidas, chemtrails, probablemente aquí no sale, pero si la pusieran, por ahí estaría, ¿no? Es decir, son unas teorías que se han vinculado unas a otras y a veces incluso se relacionan, algunas establecen nexos entre unas. Y una de las cosas que pasa es que cuando tú crees una cosa de forma irracional, es más fácil que creas en otra. Porque hay una barrera mental que ya la has roto. Y una vez el cerebro se presta a creer una locura, puede creer otra. Y normalmente lo que haces es acabar comprando todo el pack. Aunque sea contradictorio, porque muchas veces hay teorías que tú lo ves y dices, esta teoría, o es esta o es la otra. Pero a veces puedes encontrar un tío que crea en la tierra hueca y en la tierra plana. Y eso puede pasar. Dices, ¿no? O sea, se excluyen mutuamente, ¿no? Las dos son teorías locas, pero se excluyen. Y te lo puedes encontrar, ¿no? Porque ya no es racional, ya has abierto el dique y por ahí entra todo. Fa. Y yo creo que, claro, esto en Estados Unidos ya tiene un sustrato de gente que era muy crédula porque tenían muchas sectas, vamos a decirlo así. Y ahí se mezcla también, Víctor, la religión. En contra de las teorías de la evolución, de cuánto tiempo tiene el universo, por los cálculos bíblicos, etcétera, etcétera. Sí, ya había mucha gente con ese, digamos, con el chip ese, digamos, bueno, el chip, no voy a decir chip, pero me entiendes. No digas el chip, que el chip aquí nos bloquean. Claro. Pero si te parece, ahora vamos a mostrar, antes de empezar con el programa propiamente, porque esto es como la introducción, para que veáis que esto no es una broma. Hay muchísima gente en Estados Unidos
Y aquí me parece que lo triste, y más que lo triste, lo peligroso, porque yo lo considero personalmente peligroso, es que esto se extendiera a más países. Que estas locuras se extendieran, porque sabes que de Estados Unidos es un foco cultural en el mundo. Pero yo voy a mostrarte cómo imagina. Porque, a ver, el terraplanismo en las sociedades antiguas tuvo diferentes formas. Incluso los griegos, hasta que llegan a la conclusión de que la Tierra es esférica, antes pensaban que la Tierra era plana. Los chinos también, los egipcios. Pero cada cual tenía una visión de cómo era el terraplanismo. Ahora os voy a mostrar cómo es el terraplanismo moderno, ¿de acuerdo? Te lo voy a mostrar y a partir de aquí vamos a intentar deconstruirlo. Voy a realizar afirmaciones que hacen los terraplanistas. A mí me sorprende gente con doctorados universitarios defendiendo esto, pero bueno. Este es el mundo terraplanista, Víctor. Pero, O sea, vemos un disco circular, literalmente un disco. Disco circular es una reiteración. Un disco que en los polos está congelado, de ahí que, digamos que la Antártida, lo que hace la Antártida es rodear la Tierra. El polo norte está en el centro, está en esa parte central del pero mundo. en este mapa no sé si se ve así. En este mapa no se Creo que aprecia bien lo del polo no, norte. hay otro que tienes que sacar que es Sí, visto es desde mejor. arriba, porque este yo creo que no está bien, ¿eh? Este no es exactamente, pero es que no lo podía mostrar ese. Pero bueno, básicamente, como veis, está congelado. Está congelado la parte de la circunferencia del disco, ¿de acuerdo? Los esferos, digamos que la parte exterior del círculo es la Antártida, rodeando todo el planeta. Hay que decir que no aparece el polo norte, pero el polo norte estaría en el centro justo. Lo que sería como un disco en la parte central. Y os habréis dado cuenta de algo. Hay como una especie de cúpula. Como si fuera el show de Truman. Hay una especie de cúpula encima de ese disco. Los terraplanistas consideran, los terraplanistas modernos, que encima de nuestro planeta hay una especie de cúpula. Y entonces diréis, pero bueno, si hay una cúpula, ¿cómo se fue a la Luna? Es que los terraplanistas consideran que no se fue a la Luna. Obviamente. No se fue a la Luna. Entonces, si vais a preguntar, ya os dejo esto fuera de juego. Si vais a preguntar, pero es que como fuimos a la Luna y hay naves espaciales y hemos visto fotos y vídeos de la Tierra que es esférica, no, eso es falso. No se ha ido. Con lo cual, son recreaciones por CGI. Esto es para ya colocar, si pensabais cerrar este tema con las fotos desde fuera de nuestra atmósfera, eso es falso. Eso no ha pasado. Hay una cúpula que cubre nuestro planeta, que es un disco. Entonces, si te parece, Víctor, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por las afirmaciones más importantes. De hecho, mira, aquí hay otro. Perdón, es que, ¿cómo? En fin, diría que es mejor. Además, te lo había mandado y luego solo encontraba. En fin. Ya sé por qué ha ocurrido. Ya sé por qué ha ocurrido. Comparto uno, Vale. si quieres, lo estoy compartiendo. No, ya, lo voy a hacer, no hay problema. No sé, que te comparto yo también, si quieres, luego lo pones. Vale, pero no hay problema. Aquí lo tenéis, por ejemplo. Aquí se ve más claramente cómo alrededor de... Lo vais a ver ahora, un segundo. Aquí podéis ver claramente cómo alrededor del planeta está la Antártida, que es hielo, de ahí que no caiga agua, digamos, al vacío. ¿Veis cómo Groenlandia y el Polo Norte, Groenlandia está en el centro, lo que sería el Polo Norte, las áreas congeladas? Y veis esa misma cúpula que cubre el planeta. Además, es como una especie de pastel que tiene como, no es un disco fino, tiene como un sustrato por abajo. Y esta es la teoría que está extendiéndose peligrosamente.
Esta es la teoría que afirman los terraplanistas que es la explicación de cómo es el planeta. ¿De acuerdo? Entonces, yo te voy a plantear la primera cuestión. La primera cuestión relacionada con todo esto. Y además, lo que vamos a hacer para que no haya ningún problema es dejar la imagen unos segundos. Te voy a preguntar, ¿cuál es el origen para ti del terraplanismo? Porque el terraplanismo es muy antiguo, es más antiguo aún. Mira que la concepción del planeta como esférico es vieja, ya Aristóteles lo consideraba. Pero el terraplanismo es incluso más antiguo. ¿Cuál es sobre el origen y por qué crees que se pensó que la Tierra era plana? Bueno, a ver, yo creo que hay como tres razones básicas, ¿no? Creo que una es obviamente la observación visual directa. Cuando, digamos, tú miras el mundo a cortas distancias, pues lo ves plano y es lo intuitivo. O sea, no te imaginas así de primera. No ves ninguna curvatura. Tú miras al horizonte y no ves ninguna curvatura. Los primeros, no sé, los primeros humanos que poblaban los cazadores recolectores, ¿no? Es decir, que, pues, ¿qué podían imaginar? Ellos veían el mundo plano y para ellos todo se extendía en 2 dimensiones, digamos, ¿no? Y ya está, ¿no? No imaginaban que aquello se torcía, ni tampoco aspiraban a ver, o sea, es que, claro, o sea, su mundo era infinito realmente. En realidad no sabían los límites. ¿No? Esto era la humanidad más del paleolítico, ¿no? Es eso. Y probablemente esta concepción plana, eso va, digamos, en la tradición oral. De alguna manera, cualquier mito que sea, cualquier cosa de cómo es el mundo, obviamente lo imagina a priori plano. Luego lo que pasa... Porque en el fondo es lo que tus sentidos te dicen. Lo contraintuitivo es que es esférico. A ese nivel de conocimiento inicial, efectivamente, es así. Luego es verdad que ya más tiempo las cosas comienzan a cambiar, pero bueno, hay más cosas. Es decir, obviamente esto genera una serie de... se va generando una cultura oral y de ahí pues se hacen libros sagrados, etcétera, donde en esos libros o en esos textos o en estos mitos la Tierra aparece como plana ya porque esa tradición ha ido, digamos, fijando ese conocimiento. Y, lógicamente, ya cuando eso se convierte en algo sagrado, ¿no? Un libro como, no sé, ya no digo la Biblia, pero puedo hablar de cualquier otro libro sagrado de otras religiones en las cuales, pues, la Tierra puede aparecer como algo plano. Es decir, que sea, más allá de si es, no sé, de si la imaginan una Tierra montada encima de una tortuga o cosas así, que, ¿sabes? Bueno, hay mitos de todo tipo, ¿no? Pero al final la Tierra es como algo y no imaginan una esfera. Eso no sale de por sí, no emerge de forma intuitiva, al menos en la antigüedad. Y luego lo que pasa es que cuando empiezan a salir los primeros choques, ¿no? Porque es verdad que, al menos en los griegos, que sepamos, desde el siglo VI a.C. ya hay teorías esféricas de la Tierra, sexto a.C., de los filósofos griegos. Estamos hablando de antes de Eratóstenes, antes de que la midieran y todo eso, O sea, todo esto es mucho antes. Pero aún así, esas primeras teorías de la Tierra esférica chocaban con otro problema, la falta de entendimiento de lo que era la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente una persona que decía, bueno, me lo estás poniendo esférica, pues entonces la gente que está abajo se va a caer. Esto te lo... Y de esto es una pregunta muy típica de un niño pequeño cuando le dices, no, mira, la Tierra es redonda. Y el niño, ¿qué te dice? No, hostia, pues entonces ahí están boca abajo. Pero claro, eso es porque realmente obviamente si no entiendes tampoco lo que es la gravedad ni cómo funciona, pues esto es lo intuitivo, es que eso sea un problema. Y sí, veo que has colgado el mapa que te había compartido yo, efectivamente, que es el de... este es un poco... En este se ve... Esto sería terraplanismo hardcore, ¿no? La Antártida alrededor. Claro. Bueno, este realmente sería como si fuera un mapa. Imagínate, ese es un mapa geográfico, ¿no? Pero digamos, el mapa geográfico de la Tierra plana. Y es efectivamente, claro, es todo lo que tú has puesto antes, pero que haya un dibujito, aquí está en mapa. Esto sería el mapa. Y, ellos lo que te dicen también es que las Naciones Unidas, que tienen el logo, que es este, o sea, bueno, no es este, pero quiere decir que el logo sale el mapa, eso lo había leído, que dicen, no, es que las Naciones Unidas
en el logo de las Naciones Unidas está la forma de la Tierra real. Claro, es en 2D, en 2D. Claro. Pero bueno, eso ya es un motivo un poco raro, ¿no? Pero bueno, dicho esto, o sea, hasta el siglo, creo, 3 antes de Cristo no viene Eratóstenes y la mide. Hay que decir, y esto es muy curioso, porque la idea de que la Tierra es esférica va ganando peso, y sobre todo en la antigua Grecia y demás, en el Mediterráneo, digamos, las culturas mediterráneas, poco a poco se va imponiendo. Eratóstenes trabaja en Alejandría, que es Egipto, creo. Sí, no es Egipto, es el antiguo, porque ya forma parte ya de la, digamos, no del imperio helenista, ¿no? Helenístico. Y ¿qué te iba a decir? Ah, sí, eso. Entonces va ganando dominancia la teoría de la Tierra esférica, porque digamos que las pruebas poco a poco van a favor de la Tierra esférica y se va desechando la idea de la Tierra plana. Y eso que los antiguos tampoco podían dar la vuelta al mundo. O sea que, pero bueno, Eratóstenes hace las mediciones y mide con mucha precisión el tamaño que hoy día se considera el bueno, ¿no? Es decir, que los valores que ya calcula Eratóstenes son ya muy, muy buenos. Entonces es curioso porque hay una fase de la historia en la que, ya muy antigua, en la que la teoría dominante es la Tierra esférica. Pero hay resurgimientos del tierraplanismo. O sea, este no es el primer resurgimiento del tierraplanismo. En el siglo, o sea, en la Edad Media hay un resurgimiento, porque claro, se pierden, digamos, muchos conocimientos. Hay que tener en cuenta que el conocimiento de los antiguos griegos queda solamente, bueno, de los sabios griegos y romanos y latino-romanos, se queda concentrado en los monasterios y la gente se vuelve súper analfabeta en todo. Entonces, digamos, que no es que no lo fuera antes, pero mucho más, ¿no? Es decir, es una época de mucha menos cultura. Entonces, estas teorías pueden volver a resurgir, obviamente, en ese entorno. Luego, incluso en el siglo XIX... Ya es triste, perdón que te interrumpa, pero ya es triste que resurja el terraplanismo en la Edad Media cuando se destruye la cultura y se queda prácticamente en los monasterios, y ahora en 2023, con internet y universidades a diestro y siniestro, el terraplanismo vuelve a crecer. Pero bueno. Claro, a ver, de hecho, y hay un resurgimiento en el siglo XIX, que también podrías decir un poco lo mismo que ahora. El siglo XIX es un siglo ya que Sí, ha avanzado y hay un resurgimiento. Lo que pasa es que siempre todos estos resurgimientos acaban muertos por la fuerza de las evidencias. Digamos que, claro, resurge en el siglo XIX, pero imagino que conforme avanzaba hacia el siglo XX y empiezan a lanzar los satélites y no sé qué, llega un punto en que nadie se lo... Lo que pasa es que ahora es lo de siempre. Es decir, es como que unas generaciones olvidan lo que habían hecho las anteriores, ¿no? Y caen en los mismos errores otra vez, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Y en la era moderna, pues eso es lo que estamos hablando, ¿no? El terraplanismo de la era moderna, lo que dicen los expertos que está relacionado con lo que hemos comentado, con el resurgimiento del acceso a la información, que es lo que tú dices, ese acceso a la información, paradójicamente, ha generado una cantidad de ruido muy grande. Y hay gente que ese ruido, en vez de ser no lo puede filtrar, digamos. Y entonces, es lo que se está viendo. Es decir, que está afectando, está generando un nicho importante de personas que se están yendo, se están metiendo en esas núcleos, ¿no?, de pensamiento que al final son cerrados, porque en el fondo luego es imposible que solo... Pero bueno, va entrando gente. No sé hasta qué punto eso es una amenaza de algo. O sea, yo creo que no. Pero bueno, claro, o sea, creo que no en el sentido de la teoría de la Tierra plana. Sí como un todo. Esto es un problema. No la teoría de la Tierra plana, me refiero al hecho de que tantas personas cada vez... eso sí. O sea, digo lo que está ocurriendo, ¿no? Y está generando que lo que hemos comentado antes, que incluso se está utilizando políticamente, se está usando, porque al final es un grupo de gente que, oye, si tú puedes conseguir su voto, también puede influir en gobiernos, ¿no? Y claro, ahí ha empezado la cosa a ponerse más seria, ¿no? Porque, claro, puedes conseguir, y de hecho en Estados Unidos ya es famoso, ya pasó, ¿no? Se consiguió que algunas escuelas enseñaran el creacionismo y la evolución en pie de igualdad. Imagínate que se llega a hacer eso, ya no sé, o sea, parece muy loco, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Obviamente, yo pienso que con este tipo de teoría estamos hablando de la parte más extrema de las teorías conspirativas. Esta es una de las más extremas, de las más locas, ¿no? Por la cantidad de cosas, de evidencias que desafía, que son muchísimas. Bueno, si te parece, vamos con la primera afirmación, que la vemos en la imagen, la primera afirmación de los terraplanistas.
La Tierra no es una esfera. La Tierra es un disco. De ahí que cuando haya, por ejemplo, un eclipse, se pueda ver una forma circular, pero es porque es un disco, no es una esfera. Claro, claro. Sí, esto me la contaste en el otro programa y verdad, me quedé en plan, mira qué mierda tiene Ramón. Claro, claro. A ver, esto es curioso, ¿no? Porque que la Tierra sea plana no significa que tenga que ser un disco, ¿eh? O sea, lo que pasa es De que... hecho, los antiguos, bueno, hay diferentes versiones antiguas del terraplanismo y solo en algunas de ellas se pensaba que era un disco. Es el Exacto. terraplanismo moderno el que asume que es un disco. Exactamente, el terraplanismo moderno ha ido por ahí. Por eso que hay un consenso pseudocientífico, ¿no? Podríamos comentarlo, no sé. O sea, se ha llegado a ese consenso y bueno, yo pienso, claro, que imagino que tiene sus ventajas, ¿no? Y es que al final es una figura más dentro de las figuras planas, pues podría ser la más ideal, como no tiene ángulos, que al final es lo mismo. Dentro de las figuras tridimensionales, la esfera era la más ideal, ¿no? Y de hecho, una cosa que el hecho de que a los antiguos no les chirriara también la esfera era porque en el fondo ellos la veían como una figura geométrica ideal y perfecta. Y por tanto, que la Tierra fuera esférica era algo positivo, era un cuerpo ideal, ¿no? Un cuerpo sin aristas y simétrico, lo mirases por donde lo mirases. Claro, el disco pues ya es peor que la esfera. Pero bueno, dentro de las figuras planas, puestos a creer en una figura plana, el disco es la que ofrece más simetrías y más armonía, ¿no? Porque claro, un cuadrado, imagínate que dices, no, es un cuadrado. Pues ya hay ángulos ahí, hay esquinas, ¿no? Sería un poco problemático. Habría más, así pues es más, queda una representación más estética y más bonita del mundo plano. Pero no creo que solamente es por eso, porque al final es más fácil de justificar un disco y como tú dices encima, pues puedes justificarlo de los eclipses y, oye tú, ahí ya dices, ¿no? Es el eclipse de luna, pues es porque la Tierra es un disco y listos. Vamos, si te parece, al siguiente argumento. Si la Tierra es una esfera, ¿por qué la Tierra al girar en su rotación a enorme velocidad no hace salir disparada el agua de los océanos? Porque alguien puede decir, bueno, la gravedad, sí, pero la gravedad, si tú estás en una noria y pones agua, también sale disparada el agua, ¿no? Puede salir disparada el agua. ¿Por qué no sale disparada el agua? Porque claro, si la Tierra, ellos dicen, si la Tierra es plana, si la Tierra es más o menos así, da igual a la velocidad que gire, porque los alrededores está llena de hielo, como si fuera un pastel de limón, con el merengue por los lados superior. Claro, no, pero Y, si girase en un disco, perdona, ahí te tengo que decir, si el disco girase, que yo creo que dicen que no puede girar, porque si el disco girase, el agua se iría todo hacia los lados. sí. ¿No? Es decir, se alejaría del centro, o sea, también sería un problema eso. Pero yo creo que ellos lo que dicen es que el Sol gira en torno de la Tierra plana, imagino. Entonces, será eso, gira en la esfera esa, en la cúpula, creo, ¿eh? Y entonces cuando se pone es porque se va y se esconde. Y luego, ¿no? Pero además, la Tierra, ¿hasta qué punto eso es verdad? Porque ¿a qué velocidad gira la Tierra? Tarda un día en girar, ¿no? Claro, a ver, es que aquí No gira tan rápido. eso está calculado. Sí gira rápido, o sea, vamos rápido, vamos a bastante. Creo que no sé si había esto. Ahora me pillas porque la cifra creo que la tenía, pero creo que es varios cientos de metros por segundo. Lo que pasa es que al final eso nos provoca efectivamente una fuerza centrífuga, como tú dices, una fuerza que nos expulsa hacia afuera, ¿no? Y esa fuerza es nula en los polos, porque claro, en los polos es justo la punta, en la zona en que no gira, y máxima en el ecuador. Y esto lo que provoca que la Tierra realmente no sea esférica también, es un esferoide. En realidad es un esferoide achatado por los polos. Y esto es por eso, porque como está girando, pues digamos tiene más el radio de la Tierra, para entendernos, es más grande en el ecuador que en los polos. Y ya es por eso. O sea, que esa fuerza existe y genera un efecto en la Tierra. Pero claro, ¿es suficiente como para expulsar el agua y la atmósfera y todo lo que es fluido?
que sería pues no, porque si eso se hace el cálculo, y esto hay fórmulas matemáticas, son bien conocidas para calcular cuál es esa fuerza de expulsión, ¿no? Que sería la fuerza centrífuga, ¿no? Sería, tú la puedes calcular y te da que son 0 en el ecuador, que sería el lugar donde es máxima, o sea, calculando en el ecuador, te da que es 0,033 metros por segundo cuadrado. Esa, la fuerza esa. Y claro, sabiendo que la aceleración de la Tierra, de la gravedad, es 9,8, mucho más grande, pues te das cuenta que es una diferencia de no llega ni al 1%. O sea que la fuerza de la gravedad es muchísimo mayor que la fuerza de rotación. Claro. Ahora, sí es cierto que es medible, la gravedad es más fuerte en los polos que en el ecuador, pero muy poquito, o sea, para entendernos, pesas más en los polos que en el ecuador. Eso es así en términos matemáticos. Obviamente, tú no vas a notar esa diferencia, ¿no? Porque es pequeña, pero es real y es verdad. Claro, si la Tierra girase mucho más rápido, bueno, pues esas diferencias serían más importantes, ¿no? Pero bueno, está calculado y es evidente que la fuerza de la gravedad compensa completamente esa fuerza. No, por ahí hay pocas dudas de que eso es... Vamos con la siguiente pregunta. A ver. O la siguiente, digamos que pregunta, argumento para defender que la Tierra es plana, tal como los dibujos que hemos mostrado. El agua no puede fluir hacia pendientes ascendentes. Eso creo que lo asumimos, ¿no? Sí, claro. Porque necesitaría una fuerza para que ascendiera. Lo que hacen los ríos es ir yendo en forma descendente. Si la Tierra fuera esférica, el agua no fluiría de las partes más cercanas al Ecuador hacia las partes más lejanas. Yo creo que esta gente ha confundido un poquito la altura con la distancia al Ecuador. Creo que no entienden muy bien la diferencia entre altura y distancia al Ecuador, ¿no? Distancia al Ecuador es lo que se considera como latitud. Claro, es que la latitud y la altura no tiene por qué ser lo mismo, ¿no? Claro, claro. Es que, a ver, y es cierto, porque claro, como te he dicho antes, como la Tierra es achatada por los polos, claro, realmente uno podría decir, hombre, si te vas hacia el Ecuador estás subiendo. Pero claro, estás subiendo. Pero bueno, primero me he dicho, es achatada por los polos, pero tampoco es una distorsión tan grande, también es una cosa leve. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier montaña supera esa diferencia, pero es que además ya está precisamente, ya eso lo está compensando la propia fuerza centrífuga, con lo cual es algo que se cancela. Como hay también más fuerza centrífuga en el Ecuador, pues también pesas menos allí. O sea que al final esa diferencia no afecta lo que afecta es la diferencia de altitud, es lo que prima, es lo que realmente cuenta. Y la diferencia de altitud viene dada por la orografía, no realmente la latitud no, es lo que dices. Yo hay una confusión ahí que tienen, que necesariamente, y esto que he dicho yo de lo achatado por los polos, lo digo yo porque a saber ellos si ni siquiera lo tienen en cuenta, ¿sabes? Lo digo yo por ser preciso, ¿no? Pero... Porque claro, ellos lo que consideran es que básicamente ir de este punto del Ecuador aquí a este punto aquí, que es cambiar la latitud, básicamente es como subir una montaña. Que yo, la verdad, no, es que me cuesta entender cómo se puede pensar eso. No. Porque no tiene por qué. No. Yo puedo moverme en esta dirección y haber un cambio orográfico o al revés. Los ríos pueden ir en dirección. De hecho, hay ríos en ambas direcciones dependiendo de cómo es la orografía. El Nilo, por ejemplo, acaba desembocando en el Mediterráneo. Va, entre comillas, de sur a norte. El Amazonas va de oeste a este. Hay ríos que van de norte a sur, como el Mississippi, Missouri. Entonces, eso de que la latitud es ganar en metros de altura, no acabo de... La verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno. Si te parece, vamos con el siguiente argumento. A ver, lo teníamos por aquí. Si la Tierra es una esfera, ¿por qué en invierno está más cerca del Sol? ¿Por qué en invierno está más cerca del Sol? Que yo creo que aquí también hay un problema que no entienden, que dependiendo del hemisferio, estás en verano o estás en invierno. Las preguntas en sí, algunas demuestran una gran ignorancia. Claro, claro. Entonces ya dices, claro, pues joder, si estamos así,
en el fondo, de hecho, el modelo de tierra plana, el disco, tal y como lo has puesto, yo pensaba, bueno, este es un modelo dices, bueno, aquí cómo son las estaciones en este modelo, cómo suceden, porque que me lo expliquen ellos, porque, ¿sabes? Yo aquí no veo cómo puede haber estaciones en el modelo de tierra plana, porque primero serían globales. ¿Y global qué quiere decir? Que los dos hemisferios, y esto es una confusión muy típica que va más allá del bueno, te doy el argumento, de por qué ellos consideran que hay estaciones y por qué hay día y noche. Te lo voy a explicar. Bueno. Ellos consideran más o menos que lo que pasa es que el Sol va haciendo algo así. A ver. Es como una linterna. Espera, perdón. Ahí. Es como una linterna, más que una especie de bola de fuego enorme. Es como una linterna que va basculando. Y a medida que se acerca esa basculación a un punto en concreto, ¿estás en invierno o estás en verano? Ya, pero entonces piensa que esto es muy raro, porque aquí, al no haber hemisferios, o sea, es como que el invierno y el verano, es que lo veo complicado, esto de justificar. Seguro que, o sea, quiero decir que aquí serían como graduales. El tema es que aquí no hay hemisferios, entonces no sé cómo. Te están dejando sin argumentos los terraplanistas. Víctor, ¿qué pasa aquí? Voy a lo que yo quería decir de esto. ¿No? El tema es que, claro, es verdad que hay el problema de esto del por qué estás más cerca, más lejos del Sol, de que es verdad que en invierno en algunos lugares estás más cerca del Sol, pero es que esto, la órbita de la Tierra es cuasi circular. Entonces, realmente hay una concepción errónea que eso viene de que muchas veces se cree que el invierno es porque estás más lejos que el Sol y el verano es porque estás más cerca. No tienen nada que ver, es la inclinación de la Tierra. Ojo, y por eso quería comentarlo. Esto sí pasa en algunos planetas. Marte, que tiene la órbita elíptica, bastante elíptica, los inviernos y los veranos marcianos sí son globales, porque sí son por eso, no porque esté inclinado, no lo está tanto, sino porque se aleja y se acerca al Sol bastante. La diferencia aquí no lo son, por tanto es por la inclinación. Así, nosotros básicamente lo que ocurre es que lo que determina el verano y el invierno es que la Tierra tiene el eje inclinado. La inclinación de la Tierra. Es que no es la distancia al Sol, que no es una rotación alrededor del Sol casi circular, pero es muy cerca de ser circular. Exacto. Es muy cerca, no es una elipsis muy pronunciada, sino que el eje de la Tierra está prácticamente en diagonal, como veis en la imagen, ¿no? Sí. Entonces, ese es el motivo. Entonces, claro, aquí es lo que yo veo. Bueno, claro, entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso de decir, es que en el invierno está más cerca del Sol. Hombre, depende de si es el invierno del hemisferio norte o del hemisferio sur. Quiero decir, como son inviernos en oposición, a unos les cae más cerca y a otros más lejos, pero como dices tú, eso no es relevante de cara. Por lo tanto, entiendo que eso es un fallo que va más allá del tierraplanismo. Hay gente que no quiere la tierra plana, pero eso a veces se confunde, ¿no? Y dice, ¿por qué es el invierno? Porque está más lejos del Sol. No, o sea, no es eso, ¿no? Pero bueno, que en algunos planetas sí es así. De hecho, y esto, pues si algún día hacemos un programa de exoplanetas, estas cosas, o de otros mundos o de cosas, pues es decir, hay muchas variantes y esto es hay mundos que, como Marte, de hecho, que los inviernos son globales y los veranos también, ¿no? Porque entonces sí tienen la órbita elíptica. Claro, ellos dicen que tú lo que decías. Claro, es que hay que señalar algo. Cuando dices que los inviernos son globales, es que en Marte, en todo Marte, es invierno. En la planeta Tierra hay gente que lo olvida, pero es así. En el hemisferio sur, cuando nosotros en el hemisferio norte estamos en invierno, allí están en verano. No es global el invierno y el verano. En una parte de la Tierra están en invierno y en otra están en verano porque el eje, como veis en la imagen, está inclinado. Con lo cual la radiación llega a una parte más que a otra dependiendo de la relación de esa rotación con el Sol, básicamente. Entonces, el invierno y el verano en el planeta Tierra no
son globales. Me preguntan aquí, ¿me estás diciendo que hay gente que celebra la Navidad en verano? Nos choca, pero es así. Y realmente es muy jodido porque yo solo, cuando hablas con gente de Latinoamérica, es Hay cuando... mucha gente que desconoce eso que estás diciendo, ¿eh? Y sin ser conspiranoico de nadie. No, claro, no nos entra. Y de hecho, yo a veces aprovecho para preguntar a algún latinoamericano o argentinos, por ejemplo, que son típicos del hemisferio sur, ¿no? Sobre todo, ¿no? Todo lo que son chilenos, todos estos celebran la Navidad en verano y, como tú dices, pueden irse a la playa y es un rollo porque a veces se tienen que, como que decían así, en el verano justamente que se comen muchos dulces, pues a veces es un problema, ¿no? Hacer esas comilonas en verano que no apetecen tanto, ¿no? Y claro, es una pena, pero está desajustado. Realmente el sentido de celebrar la Navidad es cuando hace frío, ¿no? Que, no cuando hace calor, ¿no? Pero bueno. Podríamos decir, por tanto, que hay una concepción errónea del movimiento de la Tierra, el movimiento de traslación, que es un movimiento muy poco elíptico. Es elíptico, pero muy poco elíptico. Es casi circular, por así decirlo. Sí, sí. Lo que marca el invierno y el verano, como digo, es el eje de la Tierra de rotación que está inclinado y que hace que el invierno y el verano dependa del hemisferio. Bueno, vamos con la siguiente argumentación de los terraplanistas. Si la Tierra es esférica, ¿por qué vemos objetos desaparecer en el horizonte que sí podemos observar con un telescopio? Es decir, si la Tierra fuera esférica, nosotros veríamos como alguien se aleja y va desapareciendo en el horizonte porque queda por la curvatura escondido. Pero ellos dicen que no, que tú coges un telescopio o coges unos binoculares y puedes ver a alguien hasta que simplemente desaparece porque su tamaño en la distancia es demasiado pequeño. Claro, bueno, eso tampoco es cierto en el fondo. O sea, aquí Claro, es que eso no. De hecho, eso fue el argumento que para Aristóteles decía que la Tierra tiene que ser esférica. Claro, a ver, es lo que esto enlaza con una de las intuiciones de por qué la Tierra es esférica, es aquella chica que se decía, ¿no? De que los barcos, las velas es lo último que desaparece, ¿no? Es decir, y en definitiva, digamos que las figuras que se desvanecen en el horizonte lo hacen hacia abajo, es decir, desapareciendo primero lo de abajo y finalmente la parte más elevada, ¿no? Entonces esto te denotaría que, bueno, debe haber algún tipo de curvatura, etcétera. No es una intuición. Luego ya, pues, bueno, se midió y todo, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa con un telescopio? Que dicen, bueno, pues si miras el telescopio no puedes. Bueno, un telescopio pasa lo mismo, solo que tarda más. Es decir, en un telescopio vas a ver desaparecer igual la persona en el horizonte, con el barco en el horizonte, solo que lo puedes ver un poquito más lejos, pero no mucho más. Es decir, lo que te dé el catalejo. Y también hay que tener en cuenta que dices, hay veces, y esto puede ser que eso lo usen como argumento, pero que puedes ver algo que ya ha desaparecido realmente, pero tú aún lo ves distorsionado. De hecho, con el sol pasa en las puestas de sol muchas veces. Y es porque hay refracción también. Es decir, los rayos de luz no van todos rectos, sino que en la atmósfera a veces se tuercen y puedes llegar a ver cosas que ya se han ocultado, pero que la atmósfera te muestra una parte. Entonces eso, por ejemplo, con el sol se ve muy claro. Con el sol está justo ya que se va, hay un momento en que empieza a tomar unas formas raras ahí entre el horizonte y esto a veces, y depende del cielo, como todo depende de la atmósfera no siempre pasa, pero según cómo, pues la refracción puede provocar algunos efectos, ¿no? Y puede que veas algo a una mayor distancia aún porque lo estás viendo con la luz que va torcida, que ha rebotado en la atmósfera, ¿no? Pero bueno, dicho esto, es que en el telescopio en general las cosas desaparecen también y desaparecen siguiendo el mismo patrón hacia abajo. O sea, primero las partes de abajo y luego lo de arriba. Por tanto, no veo yo, es que no entiendo. También ahí parece que se hacen un poquito lío con algo, no lo sé. De hecho, podríamos decir, y en esta imagen se aprecia claramente, un observador que está en un lado del océano, puede ver un barco, hasta que llega un momento en el que no puede ver ese mismo barco como tras moverse tras la distancia determinada, la curvatura de la Tierra ha hecho que desapareciera en un momento determinado. Y esta fue una de las razones que llevó a Aristóteles a pensar
justamente que desaparecieran los barcos en el horizonte antes de verse tan pequeños como para pensar que es la distancia, lo que le lleva a pensar que a Aristóteles que es la Tierra a la que es curva, la Tierra a la que tiene una curvatura porque es esférica, ¿no? Lo Sí, vemos sí. claramente en la imagen. O sea, el asunto de esto es lo que es claramente, esto es lo que una cosa que intuitivamente empezaron a, o sea, la intuición, digamos, que inicialmente te daba, digamos, daba para pensar que fuera plana, conforme, digamos, los viajes se hicieron más largos, las distancias a recorrer eran más largas, la gente empezaba a darse cuenta de que, hey, pues igual aquí hay alguna curvatura, ¿no? Y luego el efecto con las sombras, es decir, el hecho de darse cuenta de que aquí la estación a la misma hora que aquí no es igual, la sombra no me da igual que, ¿sabes? Y en algún momento alguien se da cuenta de estos detalles, porque con la Tierra es plana tendría que ser para todos los sitios igual. Y esa curvatura conforme las distancias. Y claro, los griegos hay que tener en cuenta que fueron de los primeros navegantes. Bueno, los fenicios fueron también antes, pero por ahí, ¿sabes? O sea, gente que se iba a una distancia ya importante y por tanto conocían, había colonias griegas por muchos sitios. Esto hace que, bueno, esas observaciones que se pueden hacer cuando recorres grandes distancias, pues ya se podían empezar a hacer en esa época. Si quieres, vamos con el siguiente argumento en pos de aquellos que dicen que la Tierra es plana, porque ya veis que este argumento de las distancias y del mar no es así, porque los barcos desaparecen en el horizonte por la curvatura de la Tierra. Pero el siguiente argumento es tal que así. Si la Tierra no fuera plana, ¿por qué los sistemas de guiado de armas y otros sistemas de este tipo pueden funcionar y llegar a su objetivo? Claro, esto también es aquello que dices, exactamente el que hace la pregunta, ¿qué caray está pensando? ¿No? Claro. Es la primera, es que con muchas de estas preguntas me asalta eso, ¿no? Es decir, ¿qué piensa, no? Pero bueno, he tratado de intuirlo, ¿vale? O sea, que igual me equivoco, igual no es lo que he interpretado. Pero yo creo que, claro, él dice, bueno, aquí o sea, si tiene que irse moviendo. Yo creo que lo que argumentan, lo que piensan, te voy a decir, es lo siguiente. Yo creo que no entienden cómo funciona el sistema de guiado. Claro, primera. Y lo que creo que piensan es que si, por ejemplo, el origen del misil está aquí y el objetivo está aquí, el guiado tiene que tener contacto visual con el objetivo, con una marcación por láser o por lo que sea, para soltar el pepino. Cuando en el fondo lo que suele hacer es triangular con satélite de información que le va llegando, Claro, tienes va volando. Información en GPS del tiempo real, de dónde estás. Va volando y acaba cayendo, ¿no? Es así como, o explícanos la física de esto, pero yo creo que es así, ¿no? Que el GPS te da 3 coordenadas, o el GPS o cualquier sistema de posicionamiento, y bueno, si te fijas, las coordenadas que tienes son latitud, longitud y altitud, ¿vale? Pues bien, latitud y longitud no se dan en distancia, se dan en grados. Todo el mundo dice, no sé cuántos grados este, no sé cuántos grados norte. ¿Por qué la estás dando en grados las coordenadas? Porque, coño, ya estás teniendo en cuenta implícitamente en la coordenada que hay circularidad. Y, por tanto, no hay problema. El objeto, digamos, que está viendo los grados. No le está haciendo tantos metros a la izquierda y tantos... Si fuera plana, todas las 3 coordenadas serían en metros. Mientras que en las coordenadas reales se dan solo en metros la altitud. Pero las otras, o sea, en distancia. Pero las otras se dan en grados. Y claro, sí, es que no hay ningún problema. Quiero decir, una vez das las coordenadas en grados, ya está. No te va a variar nada. Mientras te mantengas en la latitud, pues estás en los mismos grados. En latitud grados norte o grados sur, dependiendo de si estás hacia arriba o hacia abajo del ecuador, ¿no? Y lo mismo con el meridiano Greenwich, pues estás... No tiene en ese sentido... claro, si la Tierra fuera plana es eso, el posicionamiento no se podría hacer en grados, es que no se podría, no funcionarían, de hecho se la estarían pegando todo el misil, tendría que hacerse en metros todo. Es que eso sería en todo caso una prueba de que lo están haciendo mal y de que, joder, los Tomahawks no podrían acertar con esta mierda de coordenadas. Claro,
Claro, es que parece que el Tomahawk se tira con un tío que está subido ahí en un faro, mirando con catalejo a ir como si fuera un artillero del siglo XIX. Claro, mira, hay uno que apunta eso. Dice, yo es que me paro. Dice, ¿qué hace un terraplanista con un GPS? Claro, cuando usa un GPS, un terraplanista está usando coordenadas que van una parte en grados. Dices, nen, ¿sabes? Las coordenadas son para un sistema esférico. O sea, ¿te fías de eso? Es buena esa, ¿eh? Vamos con otra pregunta, otro argumento. Este es verdaderamente fuerte, ¿eh? Creo que este es lo típico de... A ver qué contestas a esto. Y además es una pieza central del terraplanismo moderno. A ver qué dices. Vivimos rodeados de una bóveda que rodea el plano disco de la Tierra. Es tipo show de Truman. Lo que veis aquí, lo que vemos aquí, Ya, bueno. vivimos rodeados de una bóveda. Claro, a ver, hay que tener en cuenta que eso sí, es verdad que los antiguos griegos, bueno, digamos... Lo de la bóveda también es más viejo que ir comiendo almendras por la calle. Pero... La bóveda de la, ¿cómo se llama? La bóveda celeste de las estrellas fijas. Las estrellas fijas son todas las que no eran planetas, eso se consideraba que era una bóveda que estaba arriba de todo y tenía todas las estrellas ahí fijadas y ya está. Y no sabían muy bien qué era, pero se consideraba que era una esfera, que era algo perfecto y ya está. Y Demetrio los cuadraba porque salían los números. En ese sentido salían. Y luego los planetas eran como esferas subsiguientes en las cuales se movían los diferentes, eran todo concéntricas, ¿no? En torno al... O sea, que eso, lo que pasa es que esta bóveda es como, esto es muy loco, o sea, esto ya no, es que ni siquiera, sí, claro, esto no es una esfera, esto es una bóveda en realidad, sí, es un domo, ¿no? Es sobre nada más sobre la Tierra plana y ya está. Y lo curioso de aquí es que además está dentro del Sol y la Luna. Esto me gustaría saber si es verdad o sea, si es como lo piensan ellos o no, o el Sol y la Luna están fuera de esa bóveda. Aquí aparecen dentro, tal y como lo veo, según parece. Y se me antoja que si están dentro serían demasiado pequeños, demasiado poca la distancia. No sé. Aquí están fuera, aquí están fuera. Aquí están fuera, por eso no hay un consenso aquí, ¿eh? Habría que aclarar. Aquí hay una dicotomía de argumentaciones, en fin. Exacto. Bueno, ¿qué le dirías a los terraplanistas que afirman la Tierra está rodeada por una bóveda? Es que es muy difícil pensar qué le dirías a un terraplanista en sí mismo. O sea, yo nunca he encontrado ninguno. O sea, no lo sé si hay alguien que lo es y no lo ha confesado cuando hablan, pero en persona, ¿no? Yo nunca he encontrado. Entonces, no sé, me resultaría muy, muy chocante. La verdad. Es que yo lo que haría sería pasar de eso. Iría a cosas como, mira, hay un argumento que lo ha comentado también un comentarista y yo también lo tenía apuntado. Y es, por ejemplo, si puedes poner el mapa, creo que lo tengo compartiendo, ¿no? El mapa que compartía yo. Fíjate en esto, es decir, la gente que va de Nueva Zelanda, Sí. quiere ir, o de Australia, por aquí, de Oceanía, y hace un viaje hacia Chile, toda esta zona, sí. ¿Vale? Claro, la distancia más corta aquí, de esta gente, ¿no? De aquí, de los que viven entre Australia, es esto. Sí. Bueno, ha habido una recta churro, ¿vale? Pero bueno, ya me imagino. Ya me entendéis, ¿no? Esta sería la distancia más corta volando, ¿no? Para llegar aquí. Es una distancia enorme, si lo miras. Sí. Y sin embargo, pero pasa por tierra. O sea, esta distancia, los australianos, por ejemplo, pasan por aquí, pasan por el Polo Norte incluso. Y luego, entonces, claro, esta no es la ruta. Todo el mundo sabe cuando coge un avión que no pasa por aquí para ir de Australia a Chile. No, nadie pasa por aquí, sino que hacen esto. ¿Vale? Hacen esto. Esto es aún más largo. Esto es larguísimo. O sea, esto sería larguísimo en este mundo. O sea, el avión agotaría el combustible por aquí y se caería al agua. Quiero decir que, bueno, no tiene mucha... O sea, y el tema es que todo el mundo puede saber cuando coge un avión, digamos, que no pasa por encima, porque tendría que ir haciendo escalas. Si haces esto, que sería lo lógico en este mundo de tierra plana, sería coger desde Australia, hacerte escala o en Kamchatka o en Alaska, tirar por aquí y tal vez hacer escala
no sé, por aquí en Centroamérica otra vez y ya llegar hasta Chile, ¿sabes? Hasta aquí abajo. Sin embargo, se van directos por aquí sin nada para hacer escala, ¿no? O sea, es como muy loco. No sé, yo lo veo que no respeta, o sea, que este mapa, las distancias, las rutas lógicas en avión no son las que se siguen. O sea, las rutas lógicas que tú seguirías si el mapa fuera así. Por tanto, ya es un problema. Otro gran problema es por qué caray hay hielo aquí fuera y aquí. Es decir, ¿qué mierda tienen, digamos, qué distribución de temperaturas más rara? Que el frío se concentra en el exterior y en el interior también. O sea, es un patrón absurdo, ilógico. ¿No? Lo lógico sería o bien todo el frío está hacia adentro y hacia afuera está el calor por algún motivo, o lo contrario, más bien. Uno pensaría quizá más bien lo contrario, ¿no? Lo más intuitivo sería pensar que, pero desde luego, frío en los dos lados, ¿no? Es frío en el borde y frío en el centro. Es como, ¿no? Explícamelo. Yo creo que para un poco volverle un poco loco, ¿no? Pero sobre todo, esta es la que veo más infalible es la de las rutas. O sea, chico, ¿por qué los aviones que van de Australia a Chile no van por aquí por en medio? ¿Sabes? Que es lo lógico, es lo que harías y además harías escalas. Pero es que es lo lógico porque cualquier otra ruta es muchísimo más larga. Ningún avión, los aviones todos cogen la ruta más corta. Claro. Entonces, es una buena. Yo creo que con esto es para dejarlo loco, ¿sabes? Ya, si a pesar de eso me sacan una. Yo no sé qué puede sacarme. Eso me gustaría, pero me gustaría saberlo. ¿Qué me dirían al respecto? Si te parece, vamos con las preguntas de los oyentes, porque hay bastantes. Vamos a intentar responder algunas de ellas. A ver, un segundo. Ahí. Primera pregunta de Juan López. Porque hay algo que parece que no tiene nada que ver, pero que es inherente a esta teoría del terraplanismo moderno. El hombre no ha visitado la Luna porque hay una cúpula, con lo cual si hubiera ido a la Luna, pues... Bueno, entonces la luna aquí quedamos que está fuera de la cúpula, ¿no? Claro, sí. En esta imagen sí, en la otra no, pero bueno, da igual. Da igual porque además ellos lo que dicen, Víctor, es que todas las imágenes grabadas desde la estratosfera son imágenes CGI porque no se ha estado ahí. Todas las imágenes que supuestamente, bueno, supuestamente no, imágenes como esta, por ejemplo, esas imágenes no son imágenes reales. No, claro, claro. Claro, porque entonces probarían que es una esfera, la Tierra. Bueno, pero te pregunta Juan López. Si hemos ido a la Luna, ¿por qué no hemos vuelto? Hombre, eso de que no hemos vuelto ¿cuántas veces? ¿6 veces? A ver, ¿7? sí es cierto que se fue en el mismo programa. Mismo programa Apolo, todas las veces que se ha ido a la Luna ha sido en el mismo programa. Por buscarlo. A ver, te digo cuántas veces ha estado el ser humano en la Luna. A ver, la primera fue el Apolo 11 en el 69. Luego el Apolo 12 en el 69 también. Luego el Apolo 14 en el 71. Luego el Apolo 15 en el 71. Luego el Apolo 16 en el 72. Y luego el Apolo 17 el 13, bueno, entre el 11 y el 13 de diciembre de 1972, que fue la última vez que se visitó la Luna. Básicamente entre el 69 y el 72 se estuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 programas espaciales visitaron la Luna. 6 veces. ¿Quieres añadir algo, Víctor? Bueno, a ver, creo que esto cuando hablamos, casi que es verdad que había motivos, ¿no? Bastantes por los que no se había vuelto. El programa. Claro, es que cuando hablamos la última vez, Sí. dijimos que no se había vuelto, pero claro, es que no. Debemos de ser específicos. Se viajó en un plazo de tiempo muy corto. Fueron 2 años y medio o algo así, o 3, pero no fue una única vez. A lo mejor lo expresamos mal. Pero no se ha bajado una única vez a la Luna. Eso de que
De hecho, cuando se dice, no, todo eso son imágenes, sí, pero es que no fue la única vez. Es que yo he viajado 6 o 7 veces. Claro, a ver, el tema es que se fue con teóricamente siempre te puedo decir ya, pero bueno, todo aquello fueron una serie de montajes porque todo era el mismo cohete, obviamente era el mismo programa espacial, fue el mismo proyecto, el Apolo, y todas las veces que se ha ido fue con ese cohete. Y es en una época concentrada. Lo que yo imagino que dicen cuando ¿por qué no se ha vuelto? Es porque no se ha vuelto a lo largo de la historia en otras épocas y con otros cohetes, etcétera. Es verdad que la tecnología para ir a la Luna se pierde unos años más tarde, porque como ese proyecto se cancela, se dejan de hacer Saturno 5 y por tanto todo digamos, la capacidad de hacer Saturno 5 la NASA la pierde al cabo de unos años, cuando ya, digamos, se recolocan los ingenieros, incluso los planos se acaban perdiendo por ahí, porque en esa época era todo en papel, y los planos se guardan y luego había que decir, hemos encontrado unos planos del Apolo, del Saturno, pero bueno, hoy día nadie piensa en hacer un Saturno 5 porque ya es absurdo, obviamente la tecnología ha cambiado mucho, ¿no? Pero digamos que se deja de tener la capacidad de hacerlos y también el dinero para hacerlos, porque ya el Congreso de los Estados Unidos dice ni un duro más para Saturno, para hacer Saturnos, ahora os recortamos, bueno, indicamos la gráfico de presupuesto de la NASA, ¿no? Cómo le recortaron de golpe y obviamente con un presupuesto mucho más limitado ya no vas a avanzar a la Luna. Luego hay otras cosas, es que hay mucha ciencia que se ha hecho gracias, hay que decirlo, dentro de lo que cabe ha sido útil las misiones porque han dejado una ciencia que se puede hacer. Por ejemplo, hay sismógrafos que miden seísmos en la Luna, digamos, se han dejado. Hay espejos que sirven para medir la distancia Tierra-Luna y, por tanto, cada vez que quieres medir la distancia desde cualquier sitio que tengan un láser adecuado, le envías a donde está el espejo y calculas el tiempo que tarda en volver la luz y ya tienes la distancia, y esto se ha ido midiendo, se ha ido para ir midiendo la variación de la distancia porque va variando, la Luna se va alejando de la Tierra. Esto es una cosa que bueno, hay gente que piensa siempre orbita igual, no, se va alejando muy lentamente, pero en algún futuro muy, muy distante, si la Tierra sigue en pie, pues la Luna, digamos, escapará de la órbita de la Tierra, pero bueno, dentro de miles y millones y trillones de años, ¿no? O sea, el Sol habrá muerto y la Luna aún seguirá, o sea, esto estamos hablando de deep time, que dicen en inglés. Pero bueno, dicho esto, también hay muchas pruebas de que hay fotografías que se han hecho en telescopio que fotografían los lugares de alunizaje y me gustaría compartir una. Comparte, por favor. A ver, de hecho, sí, creo que voy a compartir. Y además es que van de la mano estas dos teorías conspiranoicas de que nunca se ha estado en la Luna, con que que la Tierra es plana. Entonces, me parecería interesante desmontarlo de la Luna porque, en el fondo... Son teorías que van de la mano, efectivamente, porque tiene sentido porque lógicamente, para justificar una tienes que justificar la otra. Claro, tienes que justificar que no hay fotos de la Tierra desde la Luna o desde la estratosfera que demuestran que es una esfera. Claro, estas fotografías, hay fotografías, creo que espérate. Estas fotografías, claro, es verdad que aquí te pueden decir, bueno, esta en teoría está tomada desde una sonda que han lanzado a la Luna. Bueno, a la Luna, a orbitar la Luna. Lo que pasa es que pero quiero decir que este tipo de imágenes, fíjate que aquí se ven bandas del Challenger, las líneas estas que se ven, no sé si veis mi cursor. A ver, muévelo, perdona. Sí, lo vemos. Vale, las líneas estas son trayectorias de los... Son los surcos. Los surcos, esas roderas de los vehículos y de los propios astronautas también, que debían dejar pequeñas marcas. Es decir, las trayectorias que ellos siguieron. Luego hay objetos, aquí está el objeto, digamos, la fase de descenso que queda anclada, bueno, queda... Esto, claro, esta es verdad que esta imagen está sacada con una sonda. Pero si no me equivoco, creo que hay imágenes, quizá no tan buenas como esta, obviamente, pero hechas desde telescopios. Luego, también hay, bueno, lo que he dicho, ¿no? Las pruebas, los experimentos que se están haciendo, evidentemente, y luego hay muestras lunares. Es que, claro, dicen, bueno, es que puede ser, ¿sabes? Hay muestras lunares, hay rocas enteras, ¿no? Que te has llevado que están investigando los científicos. Es que es en plan, estamos todos retrasados investigando rocas que se han inventado unos. Es absurdo, ¿no? Es decir, en plan, es que se detectaría rápidamente. O sea, tú le das una roca a un geofísico
y le dices, esto es de la Luna, ¿sabes? Sobre todo un especialista y es que dirá, no, esto me ha sacado aquí la roca esta me la has traído ¿sabes? Del Gran Cañón o de donde sea, ¿no? Pero no me la has traído de la Luna, porque las rocas de la Luna son muy características. Y lo cierto es que también han aterrizado sondas rusas, soviéticas en la Luna y también se llevaron muestras, no tan grandes, pero también algunas. Entonces, claro, hay coincidencia, ¿no? Dices, joder, se han coordinado los soviéticos y los americanos para hacer que las muestras sean iguales. No sé, ¿sabes? O sea, hay coincidencia en la composición. Hay muchas cosas que no tendrían mucho sentido, ¿sabes? Uno puede decir, bueno, es que querían ganar, yo creo que ellos decían, es que querían ganar la carrera lunar a los soviéticos y se inventó. Pero los soviéticos nunca les acusaron de nada, porque los soviéticos estaban mirando, tenían sus sondas mirando si los americanos lo hacían. ¿Tú crees que los soviéticos no hubieran desvelado que era un fake? Sí, o sea, hubieran dicho, perdona, pero aquí no ha volado nada, ¿sabes? O sea, no, o sea, los soviéticos no desmintieron el viaje a la Luna de Estados Unidos. Por lo tanto, se la comieron, digamos, ¿no? De la humillación, por así decirlo. No fueron capaces si hubieran podido tener alguna manera de refutar eso, de hecho tenían ya una sonda ese mismo día antes, lanzaron una sonda desesperados, creo, al menos para que orbitase, hiciera alguna cosa, no me acuerdo, una de esas lunas. Pero fue muy triste, claro, porque lógicamente no podían ni acercarse al logro de los americanos en ese momento. Pero, hostias. Claro. Ya te digo, es decir, requiere, eso de siempre, de estas teorías, requiere que haya tropecientos mil científicos, todos creyéndose esto y conspirando para mantener esa mentira. No sé si me explico. Que al final es como toda la comunidad científica de acuerdo en la mentira. Y yo es lo que siempre llegas a la misma, ¿no? Es decir, al final... Si te parece, vamos con más preguntas. Sí. Porongavirus te plantea, ¿qué espesor tiene ese disco para aquellos que creen en la Tierra plana? Yo lo que he leído, porque a ver, los antiguos griegos sí que pensaban, perdón, creo que eran los antiguos egipcios, algunas de las teorías antes de que se extendió la que es la correcta, que es que la Tierra es esférica, o casi esférica, pensaban que la Tierra era una especie de plano que estaba como flotando en el agua o en algún tipo de líquido. En la actualidad, lo que sí que les he leído y preparando el programa a los flat earthers, a los creyentes en la Tierra plana, es que ningún taladrado de la Tierra ha avanzado más de 15 o 20 kilómetros, creo que dice. Sí, muy poquito. Cual, como no ha avanzado más de 15 o 20 kilómetros, no puede tener más de una cantidad que ellos consideran que no es muy profunda, por así decirlo. Aunque no he encontrado un dato concreto. No sé si tú sabes algo más. No me fija, no es una cosa que haya mirado de qué grosor creen que tiene el disco, ciertamente, es verdad. Pero claro, si fuera muy, muy delgado, tan grande como es, ojito, las tensiones que podría tener eso para romperse. Claro. O sea, porque la Tierra, como tal, el disco sería muy grande. Si es muy, muy finito, eso... O sea, no sé. Vamos con la siguiente pregunta de Juan López. ¿Entonces el Meteosat y los satélites no existen? Porque claro, si tienen que girar alrededor de un disco, ¿cómo giran? Ya, claro, es que esa es otra. Bueno, lo del GPS, todas las cosas con las que funcionas en la vida a día, joder, las mediciones se hacen por satélite, cantidad de cosas, ¿no? La televisión por satélite, cuando la miran, ¿qué hacen? ¿Qué piensan? No, esto lo están emitiendo por ahí, pero me están mintiendo de que es por satélite. No sé, es que es una de las razones de que esta es de las más locas, ¿no? Prácticamente requiere que todo el mundo esté en el ajo, ¿no? Prácticamente. O sea,
que al final es eso, ¿no? Nos están engañando. Entonces hay unos cuantos que nos engañan, pero en este caso no nos engaña, nos engañan 100 millones de personas juntas ahí conspirando ahí para engañarnos todos. Es loquísimo. Bueno, te preguntan y además hay varios comentarios, preguntas que se basan en lo mismo. Bueno, primero, antes de eso, Roskins te dice, ¿alguien me puede decir la velocidad de rotación de la Tierra? Creo que corrígeme si me equivoco, Víctor, pero creo que en el Ecuador son 1.600 kilómetros por hora, algo así. Míralo, pero Sí. varía dependiendo del Ecuador. Cuando más al norte vas, la velocidad es menor, pero creo que en el Ecuador son 1.600 kilómetros por hora, creo. Bueno, en metros por segundo, que es la que tenía acá, eran unos 465, pero este es en kilómetros por hora. Es verdad, esto sería unos 1.000 y pico, sí, 1.600, efectivamente. Sí, es que lo tenía apuntado en metros por segundo, por eso te dije varios cientos, 465 en concreto, en el Ecuador, como tú dices, y en kilómetros por hora son unos 1.600. Por eso digo que es muy rápido, realmente es rápido. O sea, vamos muy rápido, nos estamos moviendo. De hecho, a ver, una cosa que se dice, y que eso es verdad, si mañana la Tierra parara de rotar en seco, o sea, si de golpe, ¿no? La Tierra para de rodar en seco, salimos disparados, ahí sí que te lo digo. O sea, claro, porque tú imagínate, ¿no? Claro, o sea, la inercia que llevamos. Te plantea, a ver, Mark74CG. La Tierra es esférica y no lo percibimos. Giramos a toda velocidad y no lo percibimos. Viajamos alrededor del Sol y no lo percibimos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, claro. A ver, Marc, ¿qué nos estás intentando decir con eso? A ver, la gracia también de la ciencia es esto, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas que no sabe, que estamos como en nuestra realidad del día a día, que es muy pequeñita, vemos una parcela del universo, del cosmos, muy, muy diminuta cada uno, y ser capaz de entender cómo funcionan cosas que efectivamente en nuestro día, de hecho, te diría más. Es decir, viajamos alrededor del Sol y no lo percibimos, y el Sol viaja alrededor de la galaxia y no lo percibimos. O sea, estamos moviéndonos por la galaxia y la galaxia se mueve dentro de un cúmulo enorme y no nos enteramos, ¿sabes? Y está moviendo, siguiendo hacia el gran atractor. Entonces, no sé, es como, no tienes por qué saberlo en tu día a día, pero mola saberlo, ¿no? Que estás ahí y, bueno, quizá te sirve, en el caso de, por ejemplo, a los antiguos, lo que sí que te sirve es, hombre, saber el Sol que se está moviendo y que tenemos una inclinación tal y cual y que hay unas estaciones, a los antiguos ya les empezó a servir para saber cuándo tenían que plantar y cosechar. O sea, qué útil era, para empezar, el saber un poco estas cosas. Pero bueno. Sí, si te parece, porque como veo esta siguiente pregunta, voy a colocar esto. A ver, un segundo. Lo voy a colocar. A ver. Voy a intentar colocarlo para que veáis el modelo. Como estáis preguntando por eso, pues lo voy a mostrar. La siguiente pregunta es esta que vais a ver ahora. Sí, un momento, una cosa. Sí que están comentando la ronda de la pregunta. Efectivamente, comenta un usuario, no hay aceleración ni deceleración. Y es exacto, pero ojo, no hay aceleración, pero todo gira solidario con nosotros. Todo se mueve. O sea, el aire también se mueve junto a nosotros. Por lo tanto, tú nunca notas. Esa velocidad no la vas a notar porque todo se mueve contigo. Todo el mundo se mueve, pues nunca vas a notar la diferencia de velocidad. Pero bueno, sigue. Sí, bueno, la siguiente pregunta de Lorenz es, ¿cómo explican los planistas el día y la noche? Pues te lo voy a mostrar. Este es el modelo de los terraplanistas del día y la noche. Ajá, a ver, hostia puta. ¿Qué te parece eso? Hostia. Este es el Sol rotando alrededor del disco. Claro. Bueno, pero esto sirve, o sea, este modelo, voy a plantear aquí la cosa, para joderle el invento. Es interesante, efectivamente, porque se está moviendo y va
Y claro, va pasando, pero aquí yo veo un problema, ¿no? Es decir, el problema que veo es que esto siempre es un verano austral, ¿no? Por así decirlo. Es decir, siempre está iluminando un poquito el Polo Norte. Y cómo... Yo aquí el problema que veo es, por ejemplo, bueno, no lo veo, no, porque iba a decir que, por ejemplo, bueno, no, sí que lo tengo que decir. Sí que lo tengo que decir. Bueno, en Islandia hay momentos del año que es prácticamente prácticamente unos días es todo el día de día. Claro, es que no hay En estaciones. este modelo yo aquí veo No. que no es así. No, claro, es que el problema es que es lo que he comentado antes, que lo comenté y que me quedé un poco ahí en plan bloque, Sí. porque tampoco sabía muy bien qué decirte, ¿no? Pero que me había soltado aquello y no... Pero sí que es cierto, que es lo que siempre he dicho, que no le veo yo cómo puedes hacer estaciones con el modelo. O sea, no lo he pensado, ¿vale? Igual hay alguien que lo ha resuelto el tema, ¿eh? Pero ves que aquí en este modelo no se ven las estaciones. O sea, no... ¿vale? O sea, igual hay alguna manera de solucionar ese problema. Obviamente, yo creo que hay gente dándole muchas vueltas para cuadrarlo, ¿eh? Claro, esto es como la teoría de las supercuerdas. Aquí intentando cuadrar todo, solo que en las supercuerdas lo hacen ahí con matemáticas a lo bestia. Sí. Hay gente que dice aquí que mucha gente se va a cargar su carrera laboral con lo de las supercuerdas. Aquí es ya con GIFs hechos ahí. Vamos, ¿qué no cuadra esto? Vamos, te hago un GIF aquí. Bueno, seguro que si le dices, no, pero en Islandia aquí hay momentos oye, que no cuadra, que debería ser en momentos determinados todo el día de día y en otros momentos todo el día de noche. Pues no, seguro que te hace un movimiento de la Tierra haciendo zigzag o el movimiento del Sol este pequeñito, que es como una linterna, ¿eh? Fíjate que Ajá, el tamaño del Sol es minúsculo a lo claro. de la Tierra. Eso es curioso, ¿eh? Es Pero curioso. bueno, ¿Eh? Sí, sí. vamos con la siguiente pregunta de Buzzbait. ¿Ves alguna relación, Víctor, entre el terraplanismo, el movimiento anti esas cosas que no se pueden nombrar, el 5G, Soros, Bill Gates, etcétera? Hombre, sí, lo hemos comentado antes y creo que sí, creo que lo hay. O sea, al final es como que todas estas teorías se alimentan unas a otras y además les interesa, porque al final es como que todas las teorías les interesa ganar adeptos porque es como una competición entre, que al final es como las religiones, ¿no? De todas las religiones lo que les gusta es tener máximo de creyentes posibles, porque hacen proselitismo, ¿no? Que sería. Y esto, al final, se ha creado como una especie de núcleo, ¿no? Irradiador ahí de teorías y unas y otras se ayudan mutuamente. Es como yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, ¿no? Y aparte de que encima algunas se necesitan unas a otras para cuadrarse, ¿no? Encima, pues ya. Eh, así que sí, claro. Y esa relación es la que hemos comentado. ¿Cómo se están ayudando? Pues con redes sociales, grupos en Telegram, no sé, digo, tampoco quería nombrar Telegram necesariamente, puede ser WhatsApp, puede ser Facebook, grupos de Facebook o grupos de lo que sea, ¿vale? En Twitter, en TikTok ahora también, o sea, todo esto se mueve por esos canales. Entonces, sí, claro, hay una relación, es que hay un resurgimiento, ¿no? Hay una especie de resurgence, ¿no? Disculpa, se te ha quedado sin... Sí, el micro. Micro, Jordi. El micro. Perdón. Yo creo que hay gente, Víctor, que es como... espero que no suene mal lo que voy a decir. Yo creo que igual que hay público objetivo para cierto tipo de película, hay público objetivo para cierto tipo de electrónica, hay público objetivo para cierto tipo de teorías. Y hay un público objetivo que si le dijeras mañana que en el centro, iba a decir que en el centro de la Tierra viven reptilianos, pero es que como ya existe la teoría, pero bueno, te lo van a creer también. No, y lo que te decía, que se abona, que pueden ser capaces, gente que puede ser capaz, efectivamente, de pensar con la teoría esa de las de lo innombrable que decías, había muchas y se contradecían unas con otras.
pero igual lo creían, porque decían, da igual, una de estas ha de ser verdad, y da igual, o sea, es en plan, ¿cómo que me da igual, tío? ¿Sabes? O sea, no puedes estarme difundiendo una cosa de un chip y luego otra cosa de que es para matarnos, o es para controlarnos, o es para matarnos, o qué, ¿sabes? O sea, no sé, ¿sabes? Aclara cuál es pero claro, es como, venga, todo. Entonces, ya te dije que era como una vez se rompe ese dique, tú estás propenso a abierto de mente, que dicen, hay que ser abierto de mente. No, ese es el problema, estás demasiado abierto. O sea, te has abierto la mente en canal, ¿no? Es como... Yo creo que ese es el tema, es que el escepticismo se ha distorsionado completamente, porque ellos lo tienen hacia la ciencia. Entonces se vuelve una especie de doctrina anticiencia, porque llega un punto, no sé si te fijas, en el que todo lo que diga la ciencia es malo. Es una confabulación. No, es que además en esta teoría, si escuchas, porque hay tíos que literalmente hacen, pero una especie de conferencias mundiales donde se llena de miles de personas y lo que venden es que todo es una confabulación. Todo es una confabulación. Siempre, si te fijas en todas estas teorías, siempre es una confabulación para dañar a la sociedad y para ocultar una verdad. Siempre. Claro. Sí, Bueno, no. sí, Y el tema perdón. de que la NASA, tan famosa que la hablamos en el otro programa, claro, para ellos es una especie de agencia pues eso, ¿no? De agentes que para tenernos engañados a todos, ¿no? Porque claro, es como, y la ven como algo, es como un villano, un supervillano también para este tipo de... Es curiosísimo, ¿no? El George Soros también es otro supervillano, lo han nombrado, Bill Gates. No sé, hay una serie de personajes que no se sabe uno muy bien por qué, los han convertido en supervillanos, ¿no? De TVO, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos con la siguiente pregunta de Genutax. Si la Tierra es plana, ¿por qué el resto de planetas e incluso la Luna se ve redonda? Hombre, yo te lo digo, porque me lo he leído. Según los terraplanistas, porque también son discos. Porque también son... Discos. Discos. Claro, si están enfrente, en perpendicular a ti o en paralelo a ti, y son discos. Aquí es un tema, ¿eh? Porque que digan que es un disco también la Luna. Claro. Bueno, la Luna es una esfera, ¿no? La Luna y el Sol son esferas. Porque, La Luna y el Sol son esferas, cuidado. Observacionalmente no cuadran las cosas. No, la Luna y el Sol son esferas. Me refería a los planetas y eso. Pero bueno. Los planetas. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Hay varias relacionadas con lo mismo, así que te lo voy a resumir. Te plantean. Si la Tierra es plana, ¿cómo explicas que Magallanes le diera la vuelta a la misma? La vuelta al mundo. Claro, bueno, claro, es que claro, ya Yo me imagino la respuesta. Me estoy intentando poner en el lugar de los terraplanistas lo que te contestarían. Es que te contestarían. Claro, es que te contestarían que harían un giro alrededor del plano. Pero claro, bueno. Alrededor, exactamente, es decir, como lo que dibujé yo antes, ¿no? La línea esa que bordeando todo eso, ¿no? Y que haría esa movida, claro. Equilicua. A ver, sigamos. Bueno, esto es una buena pregunta. Dioneda te pregunta, ¿cómo explican el efecto Coriolis? Sí, no. Bueno, claro, es que a ver, efectivamente, sí. Lo he visto Es que comentado. la verdad que yo no lo sé cómo lo explican, a ver. A ver, yo te digo. ¿Cómo explican eso? La verdad es que no... Yo no vengo con los deberes hechos en ese sentido de saber cómo explican todas estas cosas, porque claro, es que hay que meterse mucho dentro de la rabbit hole para ir a buscar estos detalles. La verdad es que no lo sé. Ya te digo que no sé cómo lo explican. Sí que sé cómo explican la gravedad, porque no creen en la gravedad. Claro. Ellos no creen en la gravedad. Ellos creen que lo que ocurre es que hay una especie de fluido que lo sumerge todo y es que como que amortigua las cosas. No sé si me explico. Entonces, la gravedad no es una fuerza. Sí. Claro, a ver, es que claro, lógicamente la gravedad no puede...
Que de hecho es lo que dijimos, ¿no? Cuando tú entiendes mal la gravedad, el que la Tierra sea esférica es un problema, porque la gente que está abajo se caería. Claro. O sea, es lo que te... Pero bueno, esto es... Claro, una vez se descubre la gravedad y se entiende lo que es, ya no hay ningún problema. Ya dices, vale, tienes una masa y todo, ¿no? Obviamente, esta gente, pues lógicamente, para justificar eso, tiene que seguir también desmontando la propia gravedad. Me parece súper heavy. Es que, claro, al final es como toda la puta ciencia está mal, pero toda. O sea, Claro. te tienes que remontar ¿a qué? A Pitágoras. La trigonometría ya está mal. O sea, ya está mal la trigonometría. No funciona. Lo de los grados y todo eso no. Velázquez te plantea. Entonces, si camino hacia el norte, lo último que se me vería sería la Coronilla. Así es, o al Sí. norte o al sur. Da igual hacia dónde camines, si vas al norte o al sur, lo último que se te vería sería la parte superior de tu cabeza. Porque si tuvieras binoculares y asumiendo que fuera plano, porque claro, si vas subiendo una montaña, si asumimos que el terreno es más o menos plano, lo último que se te vería sería la parte superior de tu cuerpo. Claro, aquí ahora entiendo un poco lo que decían de que por qué. Claro, en una Tierra plana, efectivamente, con un telescopio suficientemente potente, siempre podrías ver. Claro. Lo que pasa es que esto es un error, porque la afirmación es errónea. Por muy potente que sea el telescopio, tú, si enfocas en horizontal, no vas a poder ver nada. No vas a poder ver Australia, por ejemplo. No, porque está al otro lado, ¿no? Yo creo que eso es lo que ellos sí. Claro, pero en su concepción sí. Ellos dicen, no, si yo tengo un telescopio súper potente, pues al final puedo ver. Ahora poniéndolo en horizontal, ¿no? Un catalejo puedo ver todo, hasta el borde. Hasta la Antártida. Bueno, claro, para ellos la Antártida es ese borde de hielo, ¿no? Sería. Sí, la Antártida es todo el hielo que recubre, digamos que la circunferencia del círculo, la Claro, esto circunferencia es muy exterior. interesante porque entonces hay una base científica en la Antártida. Vive gente, creo que lo comenté en el anterior programa, no es una base donde iba gente permanentemente, pero sí que es una base que está habitada permanentemente. Entonces, eso también es un fake, supongo, ¿no? O sea, porque claro, esa gente está en un sitio que está en esa... Tendrían que enterarse de la película, ¿no? Digo yo, sería un poco... Pero claro. Bueno, te vuelven a preguntar por lo mismo. ¿Cómo se explica entonces la rotación de planetas, la rotación de satélites, la rotación de cualquier cosa frente al disco? Ya, bueno, es que esa... ¿Cómo lo explicas eso? Es que aquí Bueno, está el desde el tema. terraplanismo está complicado, ¿eh? Claro, es que, a ver, una de las cosas que yo te comentaba antes y que lo vuelvo a sacar, ¿no? Es decir, el hecho de que tú tienes la Tierra esférica y tienes los hemisferios, pues hace que tú hay cosas que se ven en un hemisferio a unas horas y en otro a otras, según dónde están las estrellas, planetas, es decir, se ven en un hemisferio en unas horas y en otros a otras. Y cuando se ven en un hemisferio no se ven en el otro y viceversa. Eso pasa con algunos objetos. Y otros que solo se ven en un hemisferio también pasa. Claro, aquí no tiene sentido, esto no podría ser. El cielo tendría que ser igual para todos. O sea, igual quiero decir, más o menos, todo lo que vieran unos lo podrían ver otros. ¿Cómo explicas entonces que, por ejemplo, las nubes de Magallanes solo se vean en el hemisferio sur? ¿Sabes? Para poner un ejemplo. Es que, o sea, ya es otra, claro. Lo que pasa es que ellos no sé si sabrán lo que son las nubes de Magallanes. Es que ese es el tema, ¿no? Explícalo, por favor. No, bueno, pero bueno, es una galaxia en este caso. Es una galaxia, de hecho se llaman nubes de Magallanes, supongo en parte porque, claro, hasta que Magallanes no bajó por el sur y no las observaron, dijeron, hostia, mira, pues les dieron el nombre, ¿no? Pero no, son objetos que no puedes ver en nuestro hemisferio. Entonces, de hecho, por eso, siempre cuando se hacen observatorios y supertelescopios en la Tierra, hay como varias ubicaciones en el mundo, ¿no? Y hay unas en el hemisferio sur, que son las de Chile, sobre todo, los observatorios se llaman, ¿sabes? Y luego esos observatorios observan el hemisferio sur y en Hawái observan el hemisferio norte. En Canarias también es el norte. En Sudáfrica tienes observatorios para el hemisferio sur. Entonces, es un poco como que la ciencia tiene que repartir los telescopios grandes en diferentes zonas de diferentes hemisferios porque no lo ven todo, no lo puedes ver todo. Y las nubes de Magallanes, pues es una galaxia, es la galaxia así importante más cercana a la Tierra
Aunque bueno, sé que creo que hay alguna enanita que está muy cerca, que está pegada a nosotros, que la tenemos medio fagocitada, que es la Sagitario esa, pero si quitas esa, digamos, como galaxia así significativa, es la más importante que está cerca. 250.000 años luz de distancia. Ya está. Bueno, un clásico. Si la Tierra es plana, ¿por qué hay eclipses? Y vemos que hay algo curvo que está haciendo sombra sobre, por ejemplo. Y vemos, porque ellos dicen, no, pero es que claro, al ser un disco causa un eclipse. Ya, pero tú puedes ver a veces el gradiente. Y el gradiente, si fuera un disco, no lo veríamos. ¿Tú qué Ya, explicas de los eclipses? sí, creo que quieres decir que en un disco, digamos, efectivamente, el borde sería sólido. Como Sí, si sería sólido. la mancha en el paint, ¿no? Que dices, Sí, borde sólido o difuminado, ¿no? Y el difuminado es como más como esférico. Mientras que el borde sólido, lo que dibujas cuando haces el clic en el paint es un disco. Entonces, efectivamente, la sombra de un disco sería sólida, sería como una mancha, un manchote. Mientras que muchas veces lo que observas efectivamente es un gradiente de sombra que aumenta, ¿no? Porque también tienes, efectivamente, es decir, y... Pero bueno, yo creo de todas maneras, la pregunta era los eclipses. Claro, el eclipse o sea, hay dos eclipses, ¿no? El eclipse de luna, aquí es un problema, porque en el eclipse de luna, claro, es que fíjate en este diagrama el eclipse de luna no se puede producir. O sea, para empezar. no solo eso, la siguiente pregunta. ¿Y las fases de la Luna? Claro, es que, no, claro, a ver, es que en realidad es que no hemos entrado ahí al mega detalle porque No, es que si empezamos ahí, jolín, todo descuadra. O sea, todo descuadra, sí. el problema, y claro, es lo que te decía, es que empiezas a tirar del hilo y no acabas. O sea, dice uno, los eclipses se hacen apagando el sol. Claro, nosotros serían eclipses globales, un eclipse global, todo el mundo a la vez. Pero no, pero en serio, o sea, aquí el problema es eso, que no acabas, que no cuadra nada. Y claro, el problema es que solo puedes pensar esto, o sea, esto de la Tierra plana, ha de ser gente que tiene un desconocimiento absoluto, pero muy, muy grande de la ciencia, o es aposta, o es en plan, voy a elaborarlo para... Porque si no, o sea, no se explica, es que no te cuadra nada. O sea, lo de las estaciones, lo de los eclipses, las fases, es que no hay manera de hacer nada de eso. Mi teoría es que hay un libro que dice que era algo así como ¿por qué hay gente inteligente que cree en mierdas? Ya, Es un libro estadounidense sí. y recopilaba gente muy, muy inteligente a lo largo de la historia que creía en mierdas absolutamente estúpidas. Yo creo que es una cuestión que va a superar lo racional. Y cuando algo supera lo racional, Claro. es complicado sacar a alguien de ahí. Pero bueno. Sí, no es. Es lo que decíamos, ¿no? Que te metes en un argumento eh, o sea, en una especie de madriguera, ¿no? Es lo que decían, que es que ese análogo de la madriguera de conejo me encanta, ¿no? Porque me parece muy, muy expresivo, ¿no? Te metes ahí y ya no sales. Y hay gente que ya se ha metido muy hondo ahí. Ya no lo vas a sacar fácil. Claro. Y bueno, y dice lo que hay es negocio. Sí, ojo, ¿eh? Hay gente que... Bueno, y todo genera negocio. Claro, es que esto genera más Si visitas. luego hay el típico loco que claro, es que genera negocio. Claro, es que las mierdas estas generan pasta y se venden libros, se hacen YouTube y tienes ahí una audiencia fija que la tienes cautiva porque, claro, nadie más dice las locuras que dices Claro. tú. Es que es genial. Claro, es que me hace gracia, ¿no? Bueno, es que no quiero... Hay otros temas que trato yo que me dicen, no, es que tú defiendes la versión oficial, porque, no, si yo defendiera la otra versión, tendría muchas más visitas, porque es lo que en el fondo es un nicho que la gente que va contra corriente quiere consumir. Entonces, me hace a mí gracia cuando la gente dice ciertas cosas. Bueno, Te preguntan, en este modelo... ¿por qué la Tierra es plana pero el Sol y la Luna son esféricas? Yo creo que son esféricas, en mi opinión,
porque de lo contrario no cuadraría lo del día y la noche y no cuadraría tampoco el hecho de que yo creo que a simple vista, Ya. os habrá pasado que en un día muy, muy claro veis la luna de día. ¿Os habrá pasado alguna vez en vuestra vida ver la luna de día y ver que es claramente por el gradiente, es una esfera? Sí, No necesitas ni un telescopio ni nada, lo ves a simple. Como sea un día de estos perfecto, que todo es perfecto atmosféricamente, lo puedes ver. Entonces creo que eso sería ya innegable. sí, y luego también las observaciones sobre manchas solares, cómo se mueven alrededor de la superficie, ¿no? Que giran las manchas solares. Hay una rotación del Sol. Eso se observa con telescopio, o sea, desde tierra. Es como en plan, no sé. Pero bueno, claro, también es verdad que lo pueden negar todo. Quiero decir, que entras en una situación en la que tú eliges qué ciencia eliges creer y cuál no, ¿no? Si te pones en la que eso también es una conspiración, pues ya está. Quiero decir, no sé, claro, son cosas que nadie se va a poner a observar. Tú podrías observar las manchas solares desde casa, ¿eh? Se puede hacer. Claro, igual eso ya es. Lo que pasa es que, bueno, claro, es que igual ni les hace falta negar eso. Tampoco. Mira, Camionosaurus nombra una teoría que apuntamos aquí con Gisela Baños, la física teórica Gisela Baños. Que cuidado que esta teoría tuvo muchísimo peso en un tiempo muy determinado. Y aparte de tener muchísimo peso en un tiempo determinado, tenía una razón científica para ello. Y además se estuvo a punto de hacer en el siglo XIX, aunque ya estaba refutada para entonces, de hacer una expedición muy costosa para comprobarlo. Y fue una teoría que describió Edmund Halley, el descubridor del cometa Halley. Camionosaurus te plantea: ¿y la teoría de la Tierra hueca con entrada en el Polo Norte y que está habitada por seres fantásticos? A ver, esto se basaba, según Edmund Halley, él había descubierto, ya os digo, no era un tuercebotas, había descubierto, creo que en el siglo XVIII, que el eje magnético de la Tierra y el eje geográfico no coincidían. Y eso se tenía que explicar de alguna manera. Y la manera es que él pensaba que es que había esferas concéntricas. O al menos había otra esfera. Claro. Con lo cual es probable que hubiera un agujero en algún sitio. Como no lo ves, ¿dónde está? En los polos. ¿Qué piensas de esta teoría? Que bueno, antes yo creo que pocos años después de morir Halley ya quedó desmontada aquello. Pero bueno, que también ha tenido un resurgimiento, ¿eh? O sea, hay toda una serie hay todo un movimiento de tierra hueca. Lo que pasa es que yo creo que el terraplanismo le está jodiendo bastante. Hay una competencia ahí, ¿no? Pero también tuvo ahí. Claro, es que hay una competencia entre teorías de la conspiración, porque hay otras que dicen que en el centro viven los masones, Illuminati, la Junta de la Trócola y gente, en fin. Y bueno, sí, claro. Bueno, a ver, esa teoría en realidad claro, la novela del viaje al centro de la Tierra es la novela, digamos, por excelencia que explota esa tesis y claro, es muy, muy imaginativa y efectivamente, pues, es una teoría que al final, claro, pensando que la Tierra estaba hueca, pues lo que dice el que pregunta, ¿no? Y esta está, claro, yendo hueca, pues imaginas que hay un reino ahí con seres fantásticos. Pero lo interesante del asunto es que el universo es muy original y en la Tierra quizá no, pero sin embargo es eso, las lunas estas heladas, pues sí que se cree que están llenas de océanos, más de una, ¿no? Que pueden tener mundos con océanos subterráneos, ¿no? Y por tanto que podrían tener vida. O sea que al final hay. Hay una capa, pero a ver, creo que, corrígeme si me equivoco, las lunas de Júpiter y Saturno lo que se considera es que algunas de ellas tienen una capa muy espesa de algún líquido que no tiene por qué ser agua, congelado la superficie, pero la actividad de la Luna lo que hace es que debajo de esa capa congelada haya un océano vibrante que a lo mejor tiene mucha vida.
Claro, y es que estas lunas tienen, que se supone que tienen océanos, porque se supone también que tienen una actividad, como tú dices, volcánica o sí, actividad, digamos, son activos, son planetas, o sea, cuerpos que son calientes. Y dices, ¿y cómo es posible que sean calientes siendo tan pequeños, ¿no? Que a diferencia de Marte, que dicen más grande y está frío, ¿no? No, pero porque como están cerca de esos planetas tan grandes, que son Júpiter o Saturno, eso les afecta, tienen lo que llama efecto marea y constantemente están, digamos, recibiendo energía vía mareas. Claro, para ellos esas mareas son enormes. Imagínate una marea que te provoque Júpiter. Aquí nos, o sea, estaríamos llenos de volcanes si estuviéramos cerca de Júpiter. Bueno, eso es Io, ¿no? Io es el satélite más cercano a Júpiter y es un satélite que es puro volcánico. O sea, es la locura, es un infierno también. Es el que tiene más energía. Pero bueno, eso sí, o sea, eso da para hacer eso puede dar pie a hacer un día un programa que sea nada más de este tipo de cosas, de hablar más allá de la exploración, ¿no? De qué se puede hacer, qué se puede o qué se va a encontrar en el futuro también. Me parece un Sí, tema interesante. de hecho, podríamos hacer en el futuro exactamente eso, sobre la exploración, sobre las lunas de Saturno, las lunas de Júpiter. Chicos, la verdad es que es verdaderamente sorprendente cómo puede haber gente que cree esto, que hemos estado hablando hora y media, y a medida que veíamos los argumentos, modelos, fotos, cosas en 3D, joder, es que cada cosa que veíamos no nos cuadraba otra. Y yo aquí no soy científico, ni soy físico, ni nada. Digo, coño, esto no me cuadra, y si esto es así, es que esto tampoco me cuadra. ¿Sesgo de confirmación? Totalmente, claro. Es que es religión. O sea, ya esto ya es pura. O sea, has de desear creer eso. Llega un punto en el que. Y claro, yo creo que también es como, fíjate lo que te voy a decir, creo que esto de las teorías estas, de meterse en el rabbit, creo que a la Tierra plana no se llega directo. Creo que hay como diferentes stage. La Tierra plana sería como el stage 10 ¿no? Es cuando ya tienes has llegado ya al tope, ¿no? De locura. Ya eres cinturón negro de te ha ido la olla. Exacto. Pero no empieza, yo creo que la gente normal no empieza por la Tierra plana. Bueno, puede haber alguno que sí, ¿no? Que ya va directo, ya es a, wow, voy a full, ¿no? Pero normalmente puede ser que empieces por cosas un poco más suaves, que es lo que decía, que hay algunas que tienen medio verdad, medio tal, se agarran un poquito, y poco a poco vas perdiendo pie. Porque claro, te vas metiendo dentro, te vas metiendo, y ahí es donde pues vas adentrándote. Y de hecho, muchas sectas o religiones o cosas también van un poco así, ¿no? Primero no te muestran todo, porque, no sé, para no asustarte, para que no pienses, uy, qué panda de locos, ¿sabes? Sino que te empiezan por cosas un poquito más, empiezas por las clases de yoga y por el, no sé, y por el, no sé, cosas así, o de meditación, ¿eh? Y poco a poco te van metiendo el rollo hasta que no sabes cómo, estás creyendo en los tétanos y en los y en movidas raras de extraterrestres y movidas. Pero bueno, eso llega cuando llegas al nivel 10, ¿no? Si no te oigo, ahora te has vuelto a poner el mute. Perdón, creo que ha sido muy interesante. Señor Doppelganger, si estás aquí escuchándonos, por favor, haz directo, abre directo directamente y te hacemos un raid. Y me invitas ahí a hablar, hombre, me invitas a hablar, que tengo ganas de hablar, y luego te vienes al canal. ¿Qué iba a decirte? Víctor? ¿Te imaginas que vamos a estar hablando 2 horas de terraplanismo aquí con argumentos a cascoporro y que encima la gente ha sacado más argumentos? Yo además he visto un vídeo de una convención de terraplanistas y era una cosa, de verdad. Parecía Herbalife o algo así, unos cursos de estos de Ya2 de cómo hacerte millonario. Yo creo que cuando la gente va a esas convenciones que paga 3, 4, 5, 6 mil euros porque le vendan lo que sea, es que ya está dispuesto. Sí, subo, claro que subo. Abre, Doc, perdón. Víctor. No, pero se paga, ¿no? Por entrar en esas. Bueno, yo he visto una conferencia, ya te digo. He visto una conferencia que era verdaderamente
diría que flipante, porque habían organizado una conferencia mundial y había ido gente de Nueva Zelanda, de Canadá, prácticamente de todo el mundo anglosajón. ¿Y cómo han ido? ¿Han ido en avión? Claro, y yo pensaba, coño, vais volando. ¿Por qué ruta habéis ido? Es todo como loco. Es iradísimo. ¿Sabes? Hostia. No, pero es que hay cosas en la vida, pero claro, es que yo ya en general. Mira, ayer, voy a decir algo. Voy a decir algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver, pero para que entendáis. Tú conoces a David Bravo, ¿no, Víctor? David Bravo, el juez, abogado, perdón. Fue un abogado, sí, que era muy famoso en la primera década de los 2000. De lo de la ley Sindey. La ley Sindey, que además fue diputado por Podemos, por Almería. Que vi hace poco un vídeo que sacó también de cuando fue diputado que salía. Sí, justamente por eso. Vale. ¿Tú ves ese vídeo? Lo vi. De un tío que absolutamente no cree, porque dice, me han soltado aquí un rollo de yo no tengo ni puta idea de fresas de Almería, ni de las carreteras, pero ni puta idea, ni puta idea. No, pues que lo tienes que defender. Sí. Y le escriben, oye, pero si yo no tengo ni puta idea, no, pues tienes que hablar de esto. Y le escriben los de, aquí no es por hacer sangre de Podemos, es porque el vídeo es así. Podría haber sido el PP, pero el tío que le hace el briefing le dice, oye, tienes que hablar de que aún no han acabado la A7 Madrid-Almería. Exacto. Dice, coño, es que no puede ser, que no puede ser, que no hayan acabado la carretera, no sé cuántos. Y la habían acabado 2 años antes. La habían acabado 2 años. Y después dice, yo ya no quiero volver a Almería. Y no, tú tienes que apechugar. Y tú no puedes decir que el error es nuestro. Tú en política se apechuga, ¿no? Y es como... Es tremendo. No tiene que ver con el terraplanismo, pero es como, what the fuck. Aquí me hacen vender cosas que yo no creo, pero no creo en el sentido de... No, en este caso que no sabe. O sea, es que no sabe, ni tiene ni puta idea. No cogía el coche, él no conducía. Nunca. Sí. Entonces, claro, él no podía saber eso porque no tenía ni idea de que era la A7. Sí. Claro, es que cuando no coges el coche no lo sabes. O sea, yo no tengo ni idea de las autopistas casi me dicen, es que no sé qué no está unida. Yo qué cojones sé, ¿sabes? Hay una cosa buenísima, yo no sé si has visto el vídeo, cuando dice, nosotros hacíamos política de gestos y entonces yo cojo y un día no sabía que había percheros y en invierno me dejo el abrigo detrás. Ah, sí. Y entonces se crea una campaña de no, es que se ha dejado el abrigo detrás porque tienen miedo. Buah. Dice que hay ladrones en el Congreso. Dice, no, pues es que yo no sabía que había perchero. Yo lo dejé detrás del escaño y ya está. Y por cierto, a los que me decís, le he invitado porque es que a mí el vídeo, Víctor, y además va en consonancia con cosas que a mí me ha contado gente, no ha estado al nivel de David, que David fue diputado, pero que estuvo, y tú también, que te voy a contar a ti, jolín. Tú sabrás 50.000 cosas también. A mí me han contado algunas cosas, pues también fuertes, bastante fuertes, pero bueno. Si quiere David, le traeremos. ¿Fuertes sobre qué en concreto, perdona? Es que... Pues, bueno, que me lo han contado desde fuertes, de rollos de traiciones en el partido, de vender una milonga, luego hacer otra, de ir con y montar un pollo de 3 pares de cojones y luego darse cuenta que se han equivocado y como se han equivocado decir que no, que había sido una performance. Es que me han contado de todo, pero de todo. En fin, es que no puedo dar detalles porque, en fin, ya sabéis lo que me ha pasado la última semana. No sé, bueno, no lo vuelvo a repetir. Lo conté ayer y anteayer, pero bueno, voy a tener que tener cuidado en general sobre qué contar en los directos. Sí, no, a ver, yo recuerdo la situación al principio, porque no estuve más que en la fase inicial y realmente había muchísima gente. O sea, el problema es que yo creo que, y David Bravo creo que pertenecía a ese grupo, ¿no? De los
digamos, los frikis que venían más de la parte del 15M, que al final es donde David Bravo es de esa... Es que él era un poco un outsider. Él era famoso por su trabajo con leyes antipiratería, bueno, sí, contra las leyes antipiratería, etc. Sí. Derecho de propiedad intelectual. Pero bueno, es que era mucha gente de esta que simplemente vino porque había sido, digamos, importante en el 15M también. O sea, David Bravo sí que fue alguien, una voz relevante en esa época. Y entonces todas estas personas tenían bastante influencia y bastante predicamento, vamos a decirlo. David Bravo lo tenía. Bueno, lo sigue teniendo, pero que en esa época más aún porque era como estaba en trending, ¿no? Todo. Y obviamente a Podemos le interesaba contar con ellos, por una parte, para que atrajeran pero no le interesaba que tuvieran ninguna... O sea, le interesaba contar con ellos como fachada, pero no... Para atraer, pero que mandar nada. Al final eso choca porque en vez de tener una visión de decir, es decir, nosotros lo hemos disparado, pero esto tenemos que dejar un poco aquí o sea, soltar y que conste que nadie, yo me acuerdo que nadie cuestionaba de la gente importante de peso, que Pablo Iglesias, Monedero o Errejón, que eran al final, ¿no? Las cabezas que lo habían iniciado, que estuvieran y que tuvieran su cuota o sea, que estuvieran ahí en la dirección y que incluso fueran las caras más visibles y que un poco lo que pasa es que lo que se cuestionaba es, claro, que tuvieran al final, que digamos que lo decidieran todos solo ellos. O sea, que fuera un poco más colegiado sí que se esperaba. Y eso, o sea, se esperaba, se deseaba y se buscaba por parte de... Y eso fue el choque que al final, del primero, digamos, hicieron la primera purga. Luego la segunda purga fue entre ellos mismos. Ya esa fue la... Ya lo sabes. Pero bueno, ¿qué te voy a contar? Bueno, chicos, le he pedido a David Bravo a ver si puede venir. Si puede venir, pues le traeremos. Bueno, voy a hacer un raid al gran Doppelganger y si él me deja, ahí yo subo a hablar con él. Ya os digo, ¿eh? Subo a hablar con él y bueno, vamos. Yo me cojo algo, despido a Víctor, luego hablamos un minuto. Y me voy a hablar con él de locuras, de tontunas y de las cosas que vámonos todos, venga, con Doppelganger y vamos a reírnos a ver si me deja hablar ahí. Tengo ganas de hablar. Hoy tengo ganas de hablar. Venga, nos vamos, chiquets.